Como el hombre estaba atado a una maldición. Dice alguien que toda maldición tiene una causa, y yo creo en eso, ya que una tierra, un pueblo, no puede estar atado bajo una maldición, no puede estar atado bajo una crisis, llámese espiritual, moral o en medio de la sociedad, si no tiene una causa. Y una de las mayores causas, o la principal causa para que la tierra o un barrio, un sector, un país, una nación esté bajo maldición, es cuando el pueblo o aquella nación decide voltear su rostro hacia al mundo y darle la espalda a Dios. Repito, la primera causa de la maldición que ha tocado la tierra, o que siempre ha tenido golpeando la tierra, es cuando la tierra voltea su rostro, gloria a Dios, voltea su rostro al mundo, al sistema, y comienza a darle la espalda a Dios. Una vez que el hombre comienza a darle la espalda a Dios, lamentablemente el hombre no tiene dirección. Diga conmigo dirección. Diga conmigo dirección. Una vez que el hombre pierde, gloria a Dios, la dirección, comienza a caminar sin rumbo, comienza a caminar sin propósito. Por eso usted se da cuenta que hay naciones que lamentablemente siempre viven en crisis, siempre viven en maldiciones, siempre viven, gloria a Dios, siendo atormentados por ciclones y ciertas cosas, fenómenos naturales. Y vemos como muchas veces aquellas naciones, muchas veces está atada, muchas veces a brujería, hechicería. No son los gobernantes quien gobiernan, sino que son los brujos, los hechiceros. Y eso se debe cuando un pueblo decide darle la espalda a Dios. La palabra registra, gloria a Dios, como en el primer libro de Reyes, que en una ocasión Elías se presenta ante Acab, y dice la palabra de Dios que de repente, cuando Elías está ahí delante de él, le dice: tú has estado perturbando el pueblo de Israel. Lamentablemente este pueblo de Israel estaba caminando bajo una maldición, aunque ellos no se estaban dando cuenta. Ellos tenían un gobernante, ellos tenían una sacerdota, ellos tenían gente, tenían trigo, tenían grano, pero lamentablemente la maldición de un pueblo no se mide por lo exterior, se mide por lo que hay en el interior. Repito eso, la maldición que puede tener un pueblo, la maldición que puede tener una nación, no se mide por lo que está afuera, se mide por lo que está dentro. Por eso la palabra de Dios dice, gloria a Dios, que cuando Elías suelta esta palabra, la palabra de Dios revela que Elías soltó una profecía y le dijo: por mi palabra no habrá lluvia ni rocío, sino por 3 años y 6 meses. Y dice que Elías se fue. Ahora la tierra estaba caminando bajo una maldición. La tierra estaba caminando bajo una palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió darle la espalda a Dios. Señores, lo peor que le puede pasar a un barrio, lo peor que le puede pasar a una nación, no es que un político no visite esa ciudad, no es que el presidente baje sus pies sobre esa ciudad. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que ese pueblo decida darle la espalda a Dios y le dé su frente al mundo. Gloria a Dios. Por eso que dice la palabra que cuando Elías soltó esa palabra, Elías se fue y el pueblo comenzó a caminar bajo escasez. Señores, sin la lluvia el campo no da el fruto, sin la lluvia los animales se mueren, sin la lluvia, gloria a Dios, la tierra se comienza a estar infértil, la tierra se cuartea. Los que tienen campo saben, los que siembran saben que cuando no hay lluvia, lamentablemente no hay comida. Y dice la Biblia que este pueblo comenzó a caminar bajo esa maldición. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba adorando a los Baales, el pueblo le prendía vela a los Baales, señores. Y por eso dice la palabra que cuando ese pueblo comenzó a caminar bajo esa maldición, lamentablemente se necesitaba una reforma, y esa reforma venía por parte de un sacrificio. Diga conmigo sacrificio, diga conmigo sacrificio. Dice la Biblia que Elías se fue, y cuando Elías se fue, dice que al cabo de 3 meses, de 3 años y 3 meses, Elías vuelve allá. Y cuando vuelve allá, lo primero que Elías agarra es que sube al monte Carmelo. Y cuando Elías está arriba en el monte Carmelo, dice que Elías dice: reúname a los profetas de Baales, reúneme a la profetisa falsa, reúneme a los sacerdotes falsos. Y cuando se reúnen todos, Elías dice: ahora arreglen su altar, prepréndalo, gloria a Dios, vamos a demostrar quién es Dios, si Baal es Dios o Jehová es Dios. Y dice que cuando están reunidos ahí, de repente dice que ellos comenzaron a sajarse, comenzaron a hacer rituales para que el fuego descendiera, para que los Baales descendieran. Aquí vimos el primer principio. Sin el sacrificio perfecto, lamentablemente la tierra no va a poder dar el fruto necesario para mantener al pueblo con vida. Diga conmigo sacrificio.
Diga conmigo sacrificio, levante su mano. Dice la palabra de Dios que cuando Elías está ahí de repente, dice que esta gente comenzaron a cejarse, a hacer ciertos rituales para que el fuego descendiera, para que el Dios de ellos comenzara a manifestarse. Aleluya. Y de repente dice que pasaron toda la mañana tratando de manifestar el Dios que ellos estaban adorando. Dice que Elías se estaba burlando de ellos, y dice la palabra de Dios que cuando Elías se cansó de ellos, Elías dijo: ahora quítense de aquí. Ustedes van a ver, gloria a Dios, que si Jehová me envió, el fuego va a descender. Lo primero que hace Elías es, diga conmigo, arreglar el altar. Diga conmigo, arreglar el altar. Señores, usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, la gente que tenía la responsabilidad de ministrar, de ofrecer el sacrificio delante de Dios para expiar el pecado del pueblo, era un cordero, gloria a Dios, que lamentablemente cubría el pecado, lo cubría, no lo quitaba. Y dice la palabra que cuando Elías está delante del altar, dice que Elías mata el cordero, y cuando mata el cordero, dice que a través de ese sacrificio, dice la palabra que el fuego descendió. Lo que le vine a hablar a alguien es que la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, fue lo que pudo hacer que Sabana Grande de Jehová caminara bajo el fuego, caminara bajo la libertad. Y yo creo todavía que ese sacrificio tiene poder. Yo creo todavía de que ese sacrificio está intacto para esta generación. Diga conmigo, el Cordero de Dios. Diga conmigo, el Cordero de Dios. Escuche esto. La palabra comienza a hablar que este mundo comenzando a caminar bajo esa maldición. Génesis capítulo 13 versículo 15 dice que el hombre peca, y cuando el hombre peca dice que Dios suelta un edicto, y la palabra que Dios suelta es esa. Le dice a la serpiente: mira, serpiente, pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el calcañar, pero de ella saldrá uno la cual te pisará la cabeza. Diga conmigo, primera profecía. Diga conmigo, primera profecía. La primera profecía se soltó no por boca de alguien, no por boca de una persona normal, no por boca de un hombre, no por boca de un profeta, sino por boca de Dios. Diga conmigo, la primera profecía. Dice la palabra que comenzó en la tierra a multiplicarse, y cuando la tierra comenzó a multiplicarse, dice la de Dios que los hombres utilizaban sacrificio para poder conectarse con la presencia de Dios. Esos sacrificios se hacían, gloria a Dios, no para quitar el pecado, sino para cubrirlo, para volver a tener una conexión con Dios. Señores, el velo que dividía la tierra con el cielo no se puso primera vez en el tabernáculo. El velo que dividía el cielo con la tierra fue en el momento que el hombre, gloria a Dios, agarró el fruto y se lo comió. Desde ahí el hombre comenzó a caminar bajo una maldición. La tierra fue maldecida por causa del hombre. Ahora la tierra se encuentra sin esperanza. La tierra se encuentra, gloria a Dios, sin que alguien le dé la mano. La tierra se encuentra caminando bajo una escasez, bajo una crisis morada, bajo una crisis espiritual, porque el libro de Romanos dice que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas y le entregó una mente reprobada, porque en vez de glorificar a Dios, glorificaban a qué? A la criatura. Señores, le dije hace un instante que la peor maldición que le puede pasar a un hombre de que el político no te visite. Sabana no necesita más policía. Sabana no necesita que quiten a Marco. Sabana necesita volver su rostro a Dios. Mientras el pueblo no se arrodille y se humilla. A mí no me venga a hablar de cristiano, a mí no me venga a hablar de evangélico. Aquí todo el mundazo tiene que humillarse. El chipero, el drogadicta, la fumadora, la bruja, la hechicera, todo el mundazo tiene que arrodillarse, pedirle perdón a Dios. A su nombre, a su nombre. Denle un aplauso a Dios. Diga conmigo, primera profecía. La primera profecía se suelta, y cuando la primera profecía se suelta, la tierra comenzó a caminar, la tierra comenzó a multiplicarse. Señores, dice la palabra de Dios que Satanás de una u otra forma estaba matando a todo lo que se parecía, a propósito para volver a edificar, para volver a levantar la tierra y ponerla en el lugar donde estaba. Yo dije en una ocasión y lo vuelvo a repetir: la única sangre que tuvo el nivel de santidad para poder redimir la tierra
tierra y ponerla en el lugar celestial donde estaba fue la sangre de Cristo. Yo dije en una ocasión y no me callo, por más hombres de Dios que pasaron por la tierra, ninguno pudieron redimir al hombre. Pasó Abraham. Abraham, dice la Biblia, que tenía una fe que no tenía limitante, no tenía frontera, no tenía, gloria a Dios, alguien que le pusiera un muro. Pero porque la fe de Abraham no bastó para volver a levantar al hombre de donde estaba, pasó Elías conocido como el profeta de fuego, pero porque el fuego de Elías no alcanzó para quemar el pecado, pasó Eliseo con la doble porción. Eliseo, gloria a Dios, hizo frotar un hacha con un mango, pero porque Eliseo con la doble porción no pudo quitar el pecado. Pero ¿sabe qué pasó? Llegó un carpintero, él no tenía nombre, no tenía mucha fama, pero cuando Juan lo vio, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Diga conmigo: el pecado. Diga conmigo: el pecado no tiene legalidad sobre la... Ay, 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 ay. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche esto. Pasó Gedeón. Gedeón se enfrentó hacia los enemigos de Israel. Gedeón lo venció. Pasó Sansón. Sansón, aleluya, con una quijada dice que venció 1000 filisteos. Sansón en una ocasión se encontraba acorralado y dice que tomó la puerta, la puso en sus hombros y la botó. Pero mi pregunta es: ¿por qué Sansón no agarró al diablo? Lo quitó del medio con la fuerza que tenía. El mío, el que vino, era uno que, ¿sabe qué? Él no agarró una puerta, pero agarró una cruz. Y cuando José de Arimatea quería agarrar la cruz, él se cansó, pero el mío agarró la cruz desde abajo hacia el Gólgota. ¿Y sabe lo que dice Colosenses verso 2? Aleluya, capítulo 2 versículo 14, que cuando él estaba en la cruz anuló el acta de los decretos que estaba en medio de nosotros y la exhibió públicamente. El acta de los decretos no fue escondida, fue pública, para que las maldiciones ancestrales, el azúcar, el sida, el cáncer, la diabetes, a su nombre, para que las enfermedades vean que Cristo cargó la llaga y la exhibió públicamente, diciendo: muerte, ¿a dónde está tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. El diablo que no capte victoria, que la muerte fue vencida. A ti. Siento tu malife. Señores, ¿qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es ¿qué? Que la paga del pecado es ¿qué? Jesús pecó. Eliseo murió en la cama de una muerte natural. La unción no lo pudo detener. La unción no pudo detener la muerte. Aleluya, aleluya. Isaías tenía unción, pero dicen la historia que fue cerrado por Manasés. La unción que tenía no pudo detener la muerte. La paga del pecado, ¿qué es? El Cristo mío. En una ocasión dijo: crucemos al otro lado. Y dice que de repente, estando en el mar comenzó a revoltearse. Los discípulos dijeron: sálvame, maestro, que perecemos. Si están hablando de salvación es porque están viendo la muerte tú a tú. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Cristo mío? El Cristo mío estaba durmiendo en la popa. Lo que está diciendo es que el destino del Nazareno no era morir ahogado, no era morir apedreado. Es más, se lo voy a decir claro: el destino del Nazareno no era que los romanos lo mataran, porque él mismo dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Mientras la muerte está viendo, y espérese algo, según los estudios revelan que a Cristo lo azotaron con el flagelo o fragón, que era un azote romano que
que tenían unos ganchos, que cada latigazo que le daban a Cristo, tejido y pedazos de carne salían de él. Según los estudios, por cada 5 latigazos que le daban a Cristo, salían litros de sangre. Primero 5 latigazos, el diablo dijo: cayó aquí. Pasaron 5, pasaron 10. Según la ciencia revela que a Cristo debió darle un choque pimolémico. ¿Sabe lo que es eso? Que la pérdida de agua y la pérdida de sangre debió darle un infarto. Por eso dice la Biblia que cuando él está en el monte Getsemaní, sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Cristo estaba rompiéndose los vasos capilares por la tensión del pecado. Según lo que dice capítulo 53 de Isaías, que él llevó sobre su hombre el pecado, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Según los estudios, Cristo tenía que morir a los 15 latigazos, porque según los estudios, Cristo estaba totalmente despedazado. Cada vez que le daban con el fragún, ese fragún chocaba de los huesos de las costillas. Sus costillas estaban rotas. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que por encima de todo eso, Cristo estaba cargando la cruz. Señores, la cruz no era para Eliseo, porque Eliseo cargó el manto, pero no podía con la cruz. Señores, Abraham cargó con la fe, pero no cargó la cruz. Elías cargó fuego, pero no cargó la cruz. Porque ¿sabe qué? Porque el único que pudo tener la revelación del amor de Dios fue Jesús de Nazaret. Por eso que me llama la atención en lo que dice la Biblia. En una ocasión dice la Biblia que Cristo fue a una aldea de Samaria y fue con sus discípulos, y de repente dice que a Cristo no lo aceptaron, y dice que de repente uno de ellos dijo: maestro, si tú quieres oramos como Elías para que fuego caiga sobre ellos. Diga conmigo: el hombre nunca supo el significado de la cruz. Diga conmigo: el hombre nunca supo el significado de la cruz. Mientras el hombre tenía la maldición en la mano, Cristo estaba diciendo: entrégamela a mí. Escuche esto, que voy con el significado de lo que pasó en Nazareno. Dice la Biblia que Cristo lo azotaron 39 latigazos menos 1. Dice la palabra que le pusieron una corona de espinas, y cada espina, según los estudios, medía 1 pulgada. Que dice que cuando le pusieron la corona, cada espina chocaba de su cráneo. La sangre comenzó a derramarse. Pero me llamó la atención de Cristo es que Cristo, cuando la carne dijo: ríndete, él dijo: no puedo, y subió al monte y dijo: Padre, si es de mí, pasa de mí esta copa. Espérese, le voy a hacer una pregunta a Sabana Grande de Goya. ¿Qué tenía esa copa, Carly? ¿Qué tenía esa copa que Cristo no quería beber de ella? Cueva, ¿qué tenía esa copa que Cristo no quería tomarla? Pastor, ¿qué tenía esa copa? Que el hombre que le vivió, que caminó sobre el mar, dijo: Padre, si es de mí, pasa de mí esta copa. ¿Qué tenía la copa? Que el hombre que tocó el féretro de la hija del hijo de Naín, de la viuda, dice que se levantó. ¿Qué tenía esa copa? Que tocó a la suegra de Pedro y se sanó. ¿Qué tenía esa copa? Que cuando gloria a Dios había panes y peces, él lo multiplicó. ¿Qué tenía la copa? Que él no quería tomársela. Se lo voy a decir: esa copa tenía el capítulo 53, el capítulo más triste de la Biblia, porque está revelando que Cristo dijo: yo daré mi espalda por cada enfermedad de ustedes, daré mi espalda por la droga, daré mi espalda, daré mi cabeza, me quitaré la corona de gloria y me pondré la corona. 70 espinas se la puso en la cabeza. Pero ¿sabe por qué no se rindió? Porque pensó en Jonathan Cueva, porque pensó en Carly Cueto, porque pensó en Sisto Charlie, porque pensó en José Israel, porque pensó en tu hijo que está calidando, pensó en tu hija que tiene una faldita. Eso fue lo que pensó. Y digo: Padre, pásale bien esta copa, pero que se haga tu voluntad. Levítico debió dar un choque pimolémico. Un choque pimolémico. Cuando Cristo está camino al Gólgota, él tiene la cruz, y dice que un romano le dijo a José: ven, ayúdame.
El hombre agarró su cruz y comenzó a caminar. Y dice que cuando comenzó a caminar con la cruz, dice que él no aguantó. Y Cristo, ¿sabe lo que hizo? Volvió a tomar su cruz y siguió camino al Gólgota, dando a entender que el hombre no tenía la capacidad de cargar un madero de 53. Tú no ves que por más que la gente trata de salir de la depresión, de la ansiedad, de la droga, no puede, porque el único que tiene la capacidad de limpiar al hombre y ponerlo en lugares celestiales se llama Jesús de Nazaret, el Cordero Inmolado, aquel que por su llaga fuimos nosotros curados. Y Satanás estaba reinando según lo humano. Pablo se para y dice: porque la paga del pecado es muerte. Dice el diablo: sí. De repente Pablo dice: pero la historia no terminó ahí. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y volvió la historia Pablo y dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Satanás dijo: sí, lo destituí, le quité el nombre, le quité la promesa. Y Cristo dijo: la historia no termina ahí, la historia no acaba ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y él dijo: no acabó ahí. Y dijo: y miré y haré morada, que donde yo esté, vosotros también estaréis. Diga conmigo: yo tengo una patria celestial. A su nombre. Un aplauso a Dios. Entonces Juan está haciendo semejanza, está poniendo en dos partes el sacrificio del antiguo pacto y del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el cordero que utilizaban para sacrificarlo no se entregaba voluntariamente, lo escogían. Buscaban el mejor cordero perfecto, según el ritual, perfecto, sin defecto, sin nada roto. Lo escogían, ponían sus manos en símbolo, y eso traspasaba el pecado del pueblo hacia ese cordero. No se entregaba voluntariamente porque no tenía conciencia de decir: dame sacrificar. Pero Cristo, gloria a Dios, se entregó y dijo: yo doy mi vida. Diga conmigo: ese sacrificio, diga conmigo, ese sacrificio tenía conciencia, tenía mente, tenía pensamiento, tenía objetivo, y era redimir la tierra de sus pecados, era levantar la tierra y volverla a posicionarla. Y José dijo algo, y que fue que cuando Cristo murió, el velo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Sabe lo que era eso? Que la conexión que el cielo perdió con la tierra por el pecado, el mismo cielo la volvió a recuperar. Diga conmigo: el sacrificio perfecto fue la de la cruz. Y Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que Juan está diciendo? Ese Cordero tiene origen. No fue Juanita que lo donó para sacrificarlo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, lo que Juan dice: no lo quita parcialmente, no lo quita en un rincón,
No lo quita en el sector Matadero, en el sector Quilombo, Los Guandules, Pueblo Nuevo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ese mundo, Israel estaba incluido. Sabana estaba incluido. Por eso vine a decirle a alguien que la sangre todavía tiene poder y capacidad para limpiar tu generación y romper todo pacto generacional desde abajo hacia arriba. Denle aplauso a Dios. Entonces, esa maldición ancestral que cargaba la tierra, que pasaba de generación en generación, tenía un acta legal. Esa acta legal Satanás lo tenía delante del trono y decía: fulano pecó, aquí está la firma, pecó, tengo un acta legal para yo poder golpear a fulana, golpear a fulano, golpear a Sabana. El acta que estaba en medio de la tierra y Dios era un obstáculo que no permitía que Dios tuviera una conexión directa con el hombre, utilizando profetas, utilizando intermediarios. Era un muro, un velo que no permitía que tú no vieras a Dios. ¿O lo que dice la Biblia? Que Cristo lo anuló. Luego que lo anuló, le exhibió públicamente delante de todos aquellos acreedores, principados, potestades, diciéndolo: mire el acta nueva de nacimiento de ella. ¿Sabe lo que dice ahí? Que ella fue comprada a precio de sangre, que Sabana Grande de Jehová fue comprada a precio de sangre, que el barrio La Cañita fue comprado a precio de sangre, que este barrio, este sector, que los jóvenes que chipean fueron comprados a precio de sangre. ¿Sabe lo que hace falta? Que yo y tú le digamos al diablo: esa acta la tengo todavía. Cuando él se quiera llevar a alguien, muéstrale que el diablo fue avergonzado en la cruz de Calvario. Cristo lo exhibió públicamente. Así que reclama lo que es tuyo. Levanta la mano. Levanta tu mano. Levanta tus manos. Que termine. Ese cordero provocó que el velo que impedía su presencia en mi vida se haya roto. Latigazos, bofetadas, corona de espina, cargar su propia cruz, y nunca Satanás pudo detener que él no llegara a redimir la tierra. Y yo tengo la responsabilidad. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Tengo la responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de nosotros rociar la sangre de Cristo. Rociar la sangre de Cristo sobre los jóvenes, sobre las jóvenes, sobre los matrimonios, sobre todo el mundo. Le estoy diciendo, señores, que Dios me ha mostrado que hay un pleito feo aquí. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta. Escuche esto. Escuchen esto. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Veo siervas y póngase sobre sus pies, que ya yo terminé. Gloria a Dios. El Señor días atrás estaba orando, y cuando yo estaba orando, el Señor de repente me saca en el espíritu y me muestra en un lugar cerca del cementerio de Sabana Grande de Jehová. Y cuando estoy flotando en el aire, estoy viendo cómo de repente sale un dragón. Y cuando salió ese dragón,
La posición de ese dragón era hacia el pueblo de Sabana Grande de Boyá. Y yo no sé usted, pero Dios le está haciendo un llamado a la iglesia a que comience a rociar la sangre de Cristo en este lugar. Predicador, ¿cómo lo voy a hacer? Levántate de madrugada e interceder. Ora por los tuyos. Intercede por la familia. Intercede por los matrimonios. El diablo no se puede llevar a uno más. Que eso que está pasando en los lugares, muertes, maldiciones reclamando familia, se debe de romper. ¿A dónde está una guerrera? Que levante su mano, que levante su mano alta, que la levante un guerrero y diga el velo que impedía su presencia en mi familia. Se rompió, se rompió. ¡Fuego! Levante su mano, levante su mano, levántela. Levante su mano así. Su presencia en mi vida se rompió y se rompió. Quiero verte la mano levantada así. Quiero verte con la mano levantada. Quiero verte con la mano levantada. Quiero verte con la mano levantada. Vamos a proclamar Sabana Grande de Jehová, que es tierra de Dios, que es tierra de Jehová, que es tierra de Cristo. Levanta tu mano. Quiero ver curar, quiero ver curar. Reprende toda malicia, reprende toda brujería, reprende toda maldición. Fuera todo lo que no es de Dios. Fuera lo que no es de Dios. Fuera, fuera, fuera. Se rompe la brujería. Los altares se apagan. Se va todo lo que no es de Dios. Era ser sentida en contra de la juventud. Fuera, 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 fuera. Guerrero, levántate. Guerrero, levántate. El cielo te está llamando. El cielo te llama. El Rabashanda calla baja. El Rabashanda baja. El Rabashanda baja. El cielo te está llamando, guerrero. Guerrero que Dios lo manda. Guerrero que Dios está dando. Guerrero que Dios le pone armadura. Levanta tu mano al cielo y grita: se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe, se rompe, se rompe. Maldiciones ancestrales. Se rompe, se rompe, se rompe. Su presencia en mi vida se rompió y se rompió. Su presencia en mi vida se rompió. Abibalo feva katamosh. Bikato suvala tasha biba. Bin fofu batu sembi balosh. Merem sorobo fakato shayaba. Minim fokoti sili bofahana. Ambishopi papa kofetus. Shembili orfana lusana. Shembo fakushalebo. Memsu vala hatose. Minto otusala. Yosha. Yo uniform bahatuli. Imbi okoto friolimu. Membo otali usham. Yoyameo otoshambi bayali. Mimbo oto sham. Yili madajembo ati amele. Lumiambo shambebebele manalo. Elebo sham okoto alimbo. Lio bayale mi fakoto valahana. Yobi baba
Malo Chimney Pakoto Vadaba, Lo Shambi, Leo, Shabalaba, Fakatababa, Leo Bayani Babylanibo Fakababa, Ibinale, Malalosa, Ibinalambo, Mala, Lubabala, Lele, Mayoya, Ibinabalosa, Ibinabala, Malayama. Quiero que la valenza lusa, quiero que llorara. Se llama la mocotoa, ella vaya viva la valosa, viva la lempia, la loa. Esto mismo que tentamos, familia. Se llama Iana, Elia Maleo, Analia Malalosa. Sin miedo, y hablo más por favor. ¿Sabe lo que vi? Vi como el dragón fue agarrado por la cola. Lo vi lo vi encadenado. Yo cogí miedo. Yo cogí miedo ahora mismo. Cuando lo vi cogí miedo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, amanajata. Ni uno más. Ni uno más. Ni uno más. Yo quiero verte levantar. Levanta tu mano. La visión es pastor rompiendo patos a centrales. Ufam. Y mi manaco. Endo Horefo Fakatarem Larara. Brimbre Bo Prepaso Prebahatare. Oye, pape, tu feki ataki mahatwe. Miayo iba. Primo fiale bufajana. Se está hablando José de romper patos a centrales. Ninguno más en la droga. Se está hablando de romper patos en la prostitución, pastora. Ni una más en Sabana. Se está hablando patos a centrales. La brujería se cae. Yo vi el dragón que lo agarró por la cola. Yo lo vi y cogí miedo. ¿A dónde están los santos? ¿A dónde están los santos? Que donde pisa el reino se establece. Es la basanta. Y la cata baja la bashada baja. Y la cata recibe y baja. Levanten la mano. Una guerrera que levante la mano allá para el medio. Corre, uy. Ahí está la guerrera, levante su mano. Unción, apodérate de ella. Ebrazanda kiba, Shia Valero, Alefamboria Vaya, Evalembo Fakakush, Ebrazanda kiba, Eramayenda, a la cruzaya.
Ponga su mano en el estómago, corra, sierva. Sal debajo de su cama. Fuera. Fuera. Escogida. Hago un llamado a los ángeles que se metan en tu casa. Ato la serpiente negra la ato. 1, 2, 3, fuera. Levante su mano. Hay una unción que va a estar en su casa. A desbaratar todo plata. Póngamela de pie, póngamela de pie. Póngamela de pie, póngamela. Y la basada bajada. Corra, vamos a orar por ellos. Mi vida se rompió y se rompió. Y el velo que él pedía A su presencia en mi vida se rompió. y 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 se rompió. Fluye. Y se rompió, 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 y se rompió. El velo que él pedía, su presencia en mi vida, se rompió. Y se rompió, y el velo que él pedía, su presencia en mi vida, se rompió, y se rompió. Llegó Jesús el que pelea mi batalla, llegó Jesús el que mueve la montaña, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó Jesús el que pelea. El que pelea, 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 el que pelea. Llegó mi amado, 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 llegó mi amado. Oh Jesús, oh mi amado. Oh, llegó al amado. Aleluya. Ya él dijo que sí.
por él. Levante su mano al cielo. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque Dios dijo que así, y hoy se levantan los guerreros, que en el suelo él dejó. Nadie podrá impedir que haya en mí un amor de implicación, y hoy me levanto en pie de guerra, desafiando al paladín, y ese gigante baja al suelo, porque Dios dijo que sí, y hoy se levantan los guerreros, del suelo él dejó. Nadie podrá impedir que haya en mí un amor de implicación, y hoy me levanto en pie de guerra, Oro por él, Jesús. desafiando al paladín, Para que tú la abraces. gigante baja al suelo, Que tú la porque tomes. Dios dijo que sí. Camina conmigo de la mano. A los guerreros, Camina conmigo de la mano. nadie podrá Abraza el Espíritu que Santo. haya en mí un amor, Tócalo a Dios. y hoy me levanto, Yo reclamo su vida para tu reino. desafiando al paladín, y el gigante baja al suelo, donde Dios dijo que sí. Hoy se levantan los guerreros, en el suelo él dejó, y nadie podrá impedir que haya en mí un amor. Declaro la gracia de Dios sobre ti. Que se te revele en el nombre de Jesús. Espíritu Santo,